así, pero no me da difícil. Bueno, muy buenas noches, mis estimados estudiantes. Reciban un cordial saludo. Nuevamente nos reunimos. Por favor, me confirman si están viendo pantalla. Les agradezco. Buenas noches, sí se ve, profesor. Buenas noches, sí, Vale, profe. perfecto. Bueno, muchas gracias. Nuevamente los saludo. Pues para los que no se habían conectado o no se conectaron en el CIPAS anterior, pues mi nombre es Ernesto Araujo, ¿sí? Yo soy docente de la Escuela de Ciencias Básicas, Tecnología e Ingeniería y oriento el curso de Pensamiento Lógico Matemático. Entonces, en esta oportunidad, pues entendiendo ya de que estamos en el momento intermedio, ¿cierto? En el momento intermedio. ¿Qué significa estar en el momento intermedio? Pues resulta de que ustedes ya hicieron una pretarea, como una tarea cero, que fue como ese diagnóstico frente a lo que era, pues, lo relacionado con la tarea cero, donde ustedes de alguna manera se dieron a conocer en esos conocimientos previos que tenían. Luego, entonces, ahorita viene el momento intermedio. El momento intermedio tiene tres tareas y comenzamos con la tarea número uno. Métodos para probar la validez de argumentos. Esta es una tarea muy interesante porque nos va a permitir organizarnos en términos cognitivos desde un razonamiento deductivo. Entonces, antes de, digamos, como entrar en materia, es importante que comencemos a, pues, visibilizar lo que es el objetivo de este CIPAS, que es motivar al estudiante en el aprendizaje de las temáticas unidad uno, métodos para probar validez de argumentos, y en específica, pues, evidenciar el por qué y el para qué de la lógica matemática, ¿cierto? Realizar la actividad interactiva correspondiente a tarea uno, métodos para probar validez de argumentos. Cuando digo realizar la actividad interactiva, pues digamos es como, pues, entrar en diálogo cuando ya estemos más adelante frente a la temática objeto de estudio. ¿Listo? Primero, esta es la unidad de fundamentos, ¿cierto? En este caso, tarea uno, métodos para probar validez de argumentos. Puntos. Interesante. Esta tarea tiene 125 puntos, muchachos. Es decir, casi un 25% o un 25%. Recuerde que entre el momento inicial y el momento intermedio suman un 75%. Entonces, es importante que tengamos en cuenta esta. Esta comenzó el 31 de agosto y termina el 1 de octubre. O sea que tenemos bastante tiempo. No obstante, es importante que ustedes de alguna manera, pues, trabajen frente al desarrollo de esta actividad sin dejar, digamos, esas obligaciones que tengan externas y de los otros cursos, pero hay que ir avanzando constantemente, ya que esta es una actividad que tiene consta de 4 ejercicios y que cada ejercicio pues tiene su nivel de complejidad. Entonces, para eso es importante que ustedes, digamos, traigamos a colación algunos elementos importantes frente a lo que nos va a mostrar o que no, lo que vamos a encontrar en el campus, ¿no? Entonces nos encontramos con esta guía de orientación. Esta guía, pues digamos, de alguna manera, pues nos están diciendo la información, ¿cierto? Cuándo comienza, cuándo termina, ¿cierto? El objetivo de esta tarea. Y acá vamos a encontrar todo lo relacionado con los, digamos, los ejercicios, o sea, cómo se debería plantear. Por ejemplo, acá me dicen que tengo que dirigirme al anexo 2, ¿cierto? Y por acá me dice que tengo que dirigirme al anexo 1, ¿cierto? Es importante que tengamos en cuenta eso. ¿Por qué? Porque el anexo 1 básicamente es donde se encuentran los ejercicios,
¿cierto? Es donde se encuentran los ejercicios. Entonces, por ejemplo, lo primero que hay que hacer, y si no lo han hecho, es dirigirse al foro, ¿cierto? Dirigirse al foro y allí poner la letra en el foro, poner la letra que van a trabajar. Mire que está la letra A, B, C, D y E. Si un compañero ya ha escogido una de esas letras para trabajar, por ejemplo, si el compañero Ernesto Araujo cogió la letra A, yo no puedo escoger la letra A porque ya mi compañero la escogió. Entonces lo que voy a hacer es escoger la letra B o C o D o E y ponerla en el foro y decir cordial saludo, estimados compañeros y tutor, mi letra, la que voy a trabajar es la letra tal, ¿sí? Entonces, pero hay que tener en cuenta también que mis compañeros hayan escogido para evitar, yo creo que quiero ser muy enfático aquí, para evitar que se presenten situaciones en donde se cancele o se anule el trabajo porque, digamos, si un compañero puso la letra primero, ¿cierto? Y yo no me di cuenta y puse la misma letra y desarrollé los mismos ejercicios, cuando lo envíe y yo lo califique, yo me remito al foro y miro quién puso la letra primero y quien la haya puesto primero es a quien le voy a validar el trabajo. A la otra persona le voy a decir que no es posible calificarlo y que por lo tanto queda anulado el trabajo porque no hizo el debido proceso. ¿Listo? Aquí pues vamos a encontrar, digamos, el ejercicio 1, ¿cierto? Proposiciones y tablas de verdad. Nos dan unas proposiciones y en la parte de abajo vamos a encontrar las orientaciones de lo que tenemos que hacer. Entonces, escribir una proposición compuesta, luego generar una tabla de verdad manual, luego generar una tabla de verdad por el simulador, luego realizar, ¿cierto? Realizar un video máximo de 5 minutos, por favor. No nos vayamos a irnos a hacer un video de 10 minutos porque entiendan que, por ejemplo, en el caso mío yo tengo 185 estudiantes. Entonces, si supera, digamos, si me tengo que ver todos los 185 videos, pues, mejor dicho, no me alcanzaría el tiempo. Entonces es importante que tengamos en cuenta eso, ¿no? Y acá unas sugerencias, ¿no? El estudiante hace su presentación personal básica en inglés. ¿Cómo qué? Como el nombre, la edad, ciudad donde vive y el programa donde está matriculado. Solamente eso en inglés. Obviamente, la explicación detallada la hacen en español. Pero sí es importante, de alguna manera, que entiendan que como estamos en un transversal, un curso transversal, ustedes deben de alguna manera ir perfeccionando el tema del inglés, por lo menos en lo más básico, que es decir el nombre, la edad, en la ciudad en la que viven y el programa que estudian. ¿Listo? El estudiante debe aparecer en la grabación de frente y sin ningún filtro. Luego explica en pantalla compartida cómo realizó el ejercicio. Y acá pues le dan unas sugerencias de donde pueden subir el video, ¿cierto? De tal manera que pues no lo puedan, digamos, compartir debajo de ese ejercicio que está ahí, el enlace. Luego acá nos dan aplicación de lógica fundamental, ¿cierto? Nos dan unos enunciados y nos remitimos de una vez a donde dice a partir del argumento deberá dar respuesta a los siguientes ítems. Y remitirnos a cada uno de estos ítems, pues hay que darle una respuesta, ¿cierto? Y así en su efecto, cada uno de estos puntos, que son 4 puntos, entonces, si yo escogí, por ejemplo, si yo escogí la letra A, entonces voy a resolver este ejercicio del punto 1, me voy para el punto 2, ¿cierto? El A del punto 2, me voy para el punto 3, el A del punto 3 y así en su efecto con el punto 4, el A del punto 4, ¿sí? Y entonces con eso finalizo, ¿cierto? Pues digamos la actividad como tal. Bueno, ahora, pues digamos que acá en el anexo 2, ¿cierto? En el anexo 2 lo que vamos a encontrar es un ejemplo, ¿cierto? Vamos a encontrar es un ejemplo de cómo se resuelve, ¿cierto? Por ejemplo, acá ponen un ejemplo de cómo se resuelve cada uno de esos ejercicios. Entonces, usted lo único que tiene que hacer es guiarse de acuerdo a esto y a lo que les voy a explicar el día de hoy. Hoy vamos a ver solamente los primeros 2 ejercicios, ¿sí? Ya dentro de 15 días vuelvo a hacer otros IPAs con los ejercicios 3 y 4. No obstante, quiero que comprendan, mis estimados estudiantes, que yo les he compartido material por el correo electrónico
tanto institucional como personal, ¿cierto? También les he compartido, digamos, y cuando hago referencia a material, estoy haciendo referencia a videos, ¿cierto? A todo lo relacionado con, lo que tiene que ver con la tarea número 1, ¿cierto? De métodos de validez de argumentos. Allí, pues, digamos, se han explicado ejercicio por ejercicio para que ustedes se puedan guiar, ¿cierto? Cabe aclarar que, digamos, en la medida que ustedes vayan avanzando, por ejemplo, si yo ya hice un ejercicio, ¿cierto? Pues lo cuelgo en el foro para, pues, que ese sea realimentado por su tutor. En este caso, pues, Ernesto, yo, ¿cierto? Si yo, por ejemplo, ya tengo todos mis ejercicios y en la guía me dicen que tengo que subir un Word por cada uno de los ejercicios, pues digamos, pues ya no es necesario. Si yo ya tengo todos los ejercicios, entonces subo un solo documento y yo ya entiendo que cuando subo un solo documento y si tiene todos los 4 ejercicios, pues yo le hago la realimentación como si fueran los 4 aportes que has hecho al foro y no hay ningún problema en el caso mío, ¿cierto? En el caso mío. Digamos, allí, digamos, es importante que tengamos claridad frente a eso. Y por otro lado, pues digamos, por favor, cuando hagan los aportes en el foro, háganlos en documento Word. ¿Por qué? Porque cuando yo les hago la realimentación, sucede que cuando si los mandan en PDF es muy difícil escribir en un PDF, porque a veces pues están encriptados. Bueno, en fin, le ponen, no se puede escribir, entonces no se puede hacer la realimentación como debe ser. Entonces, cuando hagan los aportes, traten de hacer esos aportes en Word, que yo los descargo, los realimento y si en su defecto todo está bien, pues lo único que les dejo allí es el comentario de que su trabajo está muy bien y que continúe con el resto del desarrollo para que pueda culminar pues dicha actividad. Eso es más o menos, a grosso modo, lo que les quería, digamos, dar como introducción a este CIPAS. ¿Por qué? Porque seguramente si no sabemos interpretar bien las guías, vamos a tener dificultades al momento de realizar la actividad y es lo que menos quiero. Lo que yo quiero es que ustedes de alguna forma se enteren bien de cómo se debe desarrollar y así en su efecto, pues puedan ustedes desarrollarlo de la mejor manera. Bueno, entonces decíamos que estos son los 5 elementos que hay que tener en cuenta para la entrega, ¿cierto? Bueno, entonces, ¿qué vamos a tocar? Conectores lógicos, tablas de verdad y leyes de inferencia lógica. ¿Listo? Entonces, cuando hablamos de conectores lógicos, resulta que cuando hablamos de un conectores lógicos, pues esto hace alusión a esos conectores que me permiten establecer relaciones entre algunas proposiciones. Y estas proposiciones están relacionadas por esos conectores que solemos llamar como conjunción, que es el y, la disyunción, que es el o, la condicionalidad, que es el entonces, y la bicondicionalidad, que es sí y solo sí, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, nos damos cuenta aquí, ¿cierto? Una tabla de verdad, pues digamos, vamos a hacer una introducción de manera muy superflua y ya después especificamos en cada una de ellas. Para hablar en este caso, de una tabla de verdad, pues una tabla de verdad es una manera de poder demostrar, ¿cierto? De poder demostrar una validez de argumento. Entonces, nos vamos a dar cuenta más adelante que una tabla de verdad puede ser totalmente verdadera y por lo tanto es una tautología que es mezcladita con valores de verdad y valores de falsedad. Entonces, una contingencia y que si es toda falsedad, es decir, si su resultado es todo es falso, es una contradicción. Entonces, es importante que tengamos en cuenta eso. ¿Listo? Entonces, les decía que las proposiciones, en este caso, las proposiciones, de alguna manera, son expresiones verbales que solamente tiene un valor de verdad, ¿cierto? Solamente tiene un valor de verdad. Y ese valor de verdad puede ser verdadero o puede ser falso, pero no pueden ser ambas a la vez, ¿cierto? Entonces, si son ambas a la vez, dejan de hacer una afirmación y puede que sea una pregunta o puede que sea solamente una constitución en términos de lo que se propone como una afirmación, que es sujeto, verbo y complemento. Entonces, por ejemplo, si es un sujeto, pues puede ser verdadero y falso a la vez,
pero si tiene un sujeto, un verbo y un complemento, quiere decir que esa afirmación de alguna manera tiene un valor de validez y puede ser falso o puede ser verdadero. La simbolización de las proposiciones lógicas en matemáticas, que es lo que representa la semiótica, simbología matemática, pues está directamente relacionada con PQR, y si ustedes se fijan, estas letras son minúsculas. ¿Por qué le hacemos como énfasis a ese aspecto? Resulta que resulta de que cuando uno habla de proposiciones, ¿cierto? De proposiciones en matemáticas, pues son enunciados. Pero más adelante vamos a tocar unos temas, digamos, hablemos de la unidad número 2 de teoría de conjunto. Entonces, la teoría de conjunto, su representación, un nombre de conjunto, se le da una connotación, una semiótica dentro de las matemáticas con una letra mayúscula. Y entonces, si nos ponemos a poner las proposiciones con letra mayúscula y los conjuntos con letra mayúscula, puede que dentro de nuestra realización podamos confundirnos. Entonces, para convenio de nuestra realización, las letras minúsculas van a ser las que van a representar cada una de esas proposiciones. Entonces, resulta de que nos encontramos con proposiciones que son simples y proposiciones que son compuestas. Las proposiciones simples, ¿cierto? No usan operadores lógicos. Pilas pues, son proposiciones normales, o sea, no están relacionadas con conectores lógicos. Por ejemplo, Lina es estudiante de Ingeniería de Sistemas de la SBTI de la UNAM. Esa es una proposición simple. O por ejemplo, Lina estudia, bueno, los cursos de el curso de pensamiento lógico y matemático. Esa es una proposición. Pedro ha estudiado 2 maestrías. Ahora, la diferencia entonces con las proposiciones moleculares o compuestas es, por ejemplo, que estas ya están formadas por más de una proposición simple. Entonces, por ejemplo, si decimos, Lina es estudiante de Ingeniería de Sistemas de la escuela SBTI, ¿cierto? De la UNAM, y mire que acá ya tenemos un conector y estudia el curso de pensamiento lógico y matemático. Es decir, que mire que ahí ya tenemos una relación entre una proposición con un conector y otra proposición, ¿cierto? O por ejemplo, Luis, Luis come helado o va a la piscina. Entonces, mire que aquí pues también nos encontramos que estamos hablando de un sujeto, ¿cierto? El verbo comer y el predicado en este caso pues es comer helado, el predicado es helado o ir a la piscina. Entonces, mire que aquí pues nos damos cuenta que existe esa relación de dos proposiciones y por lo tanto existe esa diferencia entre una proposición simple y una proposición molecular o compuesta. Entonces, hay que tener, digamos, de alguna manera allí esa diferencia. Vamos a hacer aquí un ejercicio, ¿cierto? Un ejercicio para ver si comprendimos qué es una proposición simple y qué es una proposición compuesta. Entonces, por ejemplo, ¿qué dicen ustedes? ¿El -4 es un número natural? ¿Es una proposición simple, proposición compuesta o no es una proposición? Díganme. Es una preposición simple, profe. Es una proposición simple, muy bien. Es una proposición simple, excelente, muy bien. Ahora, James Rodríguez, ¿qué piensan ustedes? ¿Es una proposición simple o compuesta o no es una proposición? No es una proposición. No es porque no está diciendo nada sobre el sujeto. Es que no se puede Exacto, negar porque, ni afirmar. exacto, porque digamos, digamos que nosotros conocemos que la estructura de una proposición es sujeto, ¿cierto? Sujeto más verbo, ¿cierto? Más predicado. Entonces, si nos damos cuenta solamente con uno de esos aspectos, que es que, pues, el sujeto. Entonces, si no tiene verbo ni tiene predicado, pues, digamos, no se le puede dar ese criterio de validez de argumento. Excelente. La tercera, perdón. El tutor corrige los aportes subidos al foro. ¿Qué piensan que es? Simple. Proposición simple. Es una proposición simple, excelente. Entonces, miren que aquí ya nosotros comenzamos a identificar lo que es una proposición simple
y lo que es una proposición que no es o no cumple con ese criterio. Bueno, de hecho no podría decir que es una proposición, sino que es un enunciado que no cumple con ese criterio. Ahora, nos vamos para la segunda. ¿Cuáles de las siguientes expresiones son proposiciones compuestas? Por ejemplo, un número es par si y solo si es divisible por 2. ¿Es una proposición simple o una proposición compuesta? Compuesta, Compuesta. profe. Compuesta, excelente. Porque este conector que está acá, que ahora más adelante lo vamos a ver, es un bicondicional. Y entonces me dice que un número es par. Entonces mire que aquí, esta es una proposición, la otra es divisible por 2. Entonces nos damos cuenta que esta es una proposición compuesta. La segunda, tal vez escuche esa canción o tal vez me vaya a pasear al río. ¿Es una proposición simple o una proposición compuesta? Compuesta. Compuesta, excelente, porque aquí tenemos el conector O y entonces estaría relacionando la primera proposición con la segunda y ahí estaríamos hablando tal vez de una proposición, en este caso, compuesta. Y la última, Pedro es estudiante de la Escuela de Ciencias Básicas, Tecnología e Ingeniería de la UNAM. ¿Es una proposición simple o una proposición compuesta? Simple. Simple, profe. Exacto, es una proposición simple, por lo tanto, no es una proposición compuesta. Excelente. Entonces, digamos que eso es básicamente lo que debemos nosotros interiorizar para poder nosotros comprender lo que es una proposición simple o una proposición compuesta o molecular. Ahora, resulta, mis estimados estudiantes, que cuando hablamos de los conectores o nexos lógicos, eso tiene una simbología. Les decía yo anteriormente, la semiótica de las matemáticas, la representación de cómo nosotros vemos las matemáticas o tratamos de sintetizar las matemáticas para poder entenderlas. Entonces, por ejemplo, acá tenemos la negación. Recordemos algo. La negación no es un conector lógico, la negación es un operador. Entonces, la negación me cambia el sentido de una proposición y más adelante lo vamos a ver, ¿sí? Pero lo que es la conjunción, la disyunción, el condicional y el bicondicional sí me establece una relación entre proposiciones. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, tenemos la negación como esta L acostada o la virgulilla que tenemos aquí, ¿cierto? O este guión, ¿cierto? Lo que me representa como las expresiones que se proponen acá, ¿cierto? Y esto me significa no P o P es el falso, ¿listo? La conjunción es una V, digamos, al revés, ¿cierto? Y decimos, o se representa con esta parte simbólica y lo que me dice es P y Q, asumiendo que P es el antecedente y Q el consecuente. La disyunción ya viene siendo una V normal, ¿cierto? Y es P, esta simbología que está acá, y me significa P o Q. P o Q. ¿Listo? Y el condicional, que viene siendo esta flecha direccional, porque solamente tiene una direccionalidad, es la representación es P, ¿cierto? La flechita Q y me significa si P, entonces Q. Y por último, cuando hablamos del bicondicional, que es la doble bidireccionalidad, que es P, ¿cierto? La doble bidireccionalidad con Q es si y solo si P, entonces Q. Y es así entonces como nosotros, digamos, tenemos esa representación simbólica de cada una de esos conectores lógicos y ese operador negación. Cabe resaltar acá, mis estimados estudiantes, que muchas veces nosotros nos limitamos, ¿cierto? Nos limitamos dentro de nuestra construcción a un cierto significado. No obstante, esos significados tienen algunos sinónimos, ¿sí? Por ejemplo, si yo no quiero decir solamente no P o P es falso, yo puedo decir no es cierto que, no es el caso que, no ocurre que, no ocurre que nunca, es erróneo, es falso, es inadmisible. Y mire que estoy diciendo exactamente lo mismo, solamente que esos son sinónimos de la negación. Ahora, cuando hablo de la conjunción, que es sí, puedo decir P, sin embargo, además, aunque de la misma manera, también del mismo modo y así en su efecto con la disyunción, que es o, excepto que, salvo que, solo que, a menos que o también.
Y el condicional es sí, entonces, sí, dado que, siempre que, cuando, así pues, ya que, bien se ve que, implica, por tanto, por conclusión o por ende. ¿Listo? Y el bicondicional, que es una de los conectores más interesantes aquí, es el cual se constituye, por ejemplo, como sí y solo sí es equivalente siempre que y solo cuando es idéntico, es condición necesaria y suficiente, y así en su efecto como se propone como una parte de los sinónimos del bicondicional. Entonces, por ejemplo, ¿por qué lo van a utilizar ustedes? ¿Por qué creo importante que traerlo a colación aquí y proponérselo a ustedes, mis estimados estudiantes? Porque cuando ustedes vayan a hacer el desarrollo de esos ejercicios van a tener que quizás construir un lenguaje o un argumento. Entonces, este léxico, estas palabras que están acá le van a servir para que ustedes tengan un panorama más abierto al momento de relacionar proposiciones y que les quede más técnica pues la construcción de ese argumento como tal. ¿Listo? Ahora, por ejemplo, al momento de hacer una fórmula lógica o un argumento, podría ser de la siguiente manera. Si la producción es buena, que es la proposición Q, y Q es la rentabilidad será buena para la empresa. Si yo digo P, entonces Q sería, si la producción es buena, entonces la rentabilidad será buena para la empresa. Otro, Pedro es físico puro y Q es Luis es médico. Si yo relaciono P y Q, entonces Pedro es físico puro y Luis es médico. Ahora, mire que acá tenemos Carlos es arquitecto. Si yo quiero negar y operar a esa proposición Carlos es arquitecto, en este caso sería negación de P. O sea, Carlos no es arquitecto o no es cierto que Carlos es arquitecto, ¿cierto? Entonces es importante que tengamos en cuenta eso allí. Bueno, resulta, como yo les decía, mis estimados estudiantes, que existen unas tablas de verdad, ¿cierto? Esas tablas de verdad, de alguna manera, ya están prediseñadas, es decir, ya están hechas, ¿cierto? Ya están hechas. Obviamente, bajo un proceso, ¿cierto? Bajo un proceso donde, pues, se ha hecho por procesos deductivos, ¿cierto? Y se ha llegado a una conclusión, y entonces partimos de esa verdad que ya para nosotros es cierta. Entonces, por ejemplo, si nosotros tenemos la negación, entonces, negación P, ¿cuántos criterios de verdad puede tener? O puede ser falsa o puede ser verdadera. Pero si yo hago negación de P, quiere decir que lo que está verdadero será falso y lo que está falso será verdadero, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, el perro no es un animal herbívoro, ¿cierto? Porque sabemos que es carnívoro. Ahora, miras con lo que les voy a comentar aquí, mis estimados estudiantes, ¿por qué? Porque resulta de que yo siempre que comparto con mis estudiantes esta información, les sugiero que pues nos enfoquemos, más que aprendernos estas tablitas, es mirar el comportamiento de la tabla, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, cuando tenemos una conjunción, si nos fijamos en la conjunción, que es esta, la tabla tengo dos proposiciones, ¿cierto? O sea, es decir, que tengo dos proposiciones relacionadas. Y esas dos proposiciones relacionadas quiere decir que la primera columna, ¿cierto? Van a ser dos verdaderas, dos falsas. Luego Q va a ser una verdadera, falsa. Y esa relación y ese comportamiento de la conjunción me dice que al momento de yo relacionar esas dos proposiciones, la única que va a ser verdadera es cuando ambas proposiciones son verdaderas. De lo contrario, son falsas, ¿sí? Entonces nos fijamos, vea, verdadero, 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 falso, 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 verdadero, falso y falso, 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 ¿cierto? Es como este ejemplo que tenemos aquí. El número 6 es menor al número 17. Esto es verdadero, ¿cierto? Y el número 17 es menor al número, bueno, al 24. Eso es verdadero. Por lo tanto, al relacionar con el conector y, la conclusión que podemos extraer acá, ¿cierto? Es que, en este caso, esta proposición compuesta es
verdadera. ¿Listo? Ahora, miremos la disyunción. ¿Qué sucede con la disyunción? Pues la disyunción lo que me está diciendo es, al contrario, todas son verdaderas excepto cuando ambas son falsas. ¿Sí? Cuando ambas son falsas. Entonces, es importante allí reconocer esa relación. Cuando yo tengo una proposición falsa unida con un conector o con otra proposición que es falsa, la conclusión que vamos a sacar allí es que es falsa. De lo contrario, si es verdadero, verdadero, es verdadero. Si es verdadero, falso, verdadero. Si es falso, verdadero, verdadero. ¿Listo? Otra tablita que hay que tener en cuenta es el condicional. Pues resulta que el condicional es una de las tablitas un poco interesante. Bueno, diríamos que en términos generales muy interesante. ¿Por qué? Porque resulta de que el comportamiento de esta tabla me dice que simplemente va a ser falsa cuando se parte de una verdad y esta me lleva a una falsedad, ¿cierto? Y esta me lleva a una falsedad. Entonces, por ejemplo, verdadero, 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 falso. Entonces, verdadero, entonces falso, 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 entonces verdadero, verdadero, falso, entonces falso, verdadero. Sí, mire que aquí yo les pongo la definición, ¿no? La condicional es una verdad cuando el antecedente y el consecuente son verdaderos o cuando el antecedente es falso y el consecuente es verdadero o falso. El condicional es falso solo cuando el antecedente es falso. Recordemos de que si tenemos P, entonces Q, ¿cierto? Nosotros sabemos que este es el antecedente, ¿cierto? Antecedente porque antecede y este es el consecuente. ¿Por qué? Porque este me implica lo que está pasando aquí. Entonces, antecede al consecuente. ¿Listo? Para que lo tengamos en cuenta, mis estimados estudiantes. Entonces, por ejemplo, si yo digo 1 más 1 es igual a 2, ¿esto es qué? ¿Verdadero o falso? Verdadero. Verdadero. Entonces, ¿el sol sale por el este? ¿El sol sale por el este, verdadero o falso? A ver. Falso. Falso. Entonces, ¿por dónde sale el sol? Por el occidente. ¿El sol sale por el occidente? Por el oriente. Profe, él no sale sale por el oriente y se oculta al occidente. Entonces, siempre sale por el dónde? Por el este, ¿no? Y se oculta en el oeste. ¿Sí o no? A ver, cardinalidad, muchachos. Profe, yo me lo sé que sale por el oriente, por el este y se oculta en el oeste. Listo. Bien, así es. Entonces, ¿es una proposición qué? ¿Falsa o verdadera? Verdadera. Verdadera. ¿Cierto? Entonces, verdadero, entonces, ¿verdadero qué me da? Verdadero. 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 Listo, muy bien. Ahora, miremos el condicional, ¿cierto? Miremos el condicional entonces aquí. P, sí y solo sí, Q. Entonces me dice que solo es verdadero cuando dos proposiciones que se unen tienen el mismo valor de verdad. Es decir, solamente es verdadero o cuando ambas son verdaderas o cuando ambas son falsas. De lo contrario, todo es falso. ¿Listo? Todo es falso. Entonces, por ejemplo, 1 más 1 es igual a 3. ¿Eso es verdadero o falso? Falso. 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 Martes es un agujero negro. ¿Verdadero o falso?
Falso. 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 Si ambas son falsas, entonces por lo tanto es ¿qué? Verdadero. Verdadero. Verdad. Verdadera. Listo, muy bien. Excelente. Ya vamos ahí. Bien. Muy bien. Ok, entonces, criterios para resolver el punto número 1. ¿Listo? ¿Qué es lo que nos están pidiendo entonces aquí? Mire que yo voy a explicar lo necesario para poder resolver ese punto número 1. Entonces, me están diciendo, ya lo había leído en la guía, va a ser muy superfluo aquí, es escribir la proposición compuesta, ¿cierto? Generar una tabla de verdad manual, generar una tabla de verdad a través del simulador y realizar un video de 5 minutos. Eso es lo que hay que hacer para el punto número 1. ¿Listo? Para el punto número 1. Entonces, ¿cómo construir una tabla de verdad manual? Vamos a ver. ¿Qué significa hablar de una tabla de verdad? ¿Cierto? Entonces dice así, la tabla de los valores de verdad es usada en el ámbito de la lógica para obtener el valor de verdad o falsedad de verdad de una expresión o de una proposición. Además sirve para determinar si es que en un determinado esquema de inferencia es formalmente válido como un argumento llegando a una conclusión, ¿cierto? Entonces es importante aquí, mis estimados estudiantes, tener en cuenta lo siguiente. Resulta de que n, vamos a tomar que n, ¿cierto? N va a ser el número de proposiciones, ¿listo? Y 2, pues va a ser un número constante. Entonces, por ejemplo, acá en este caso, mire que tenemos la proposición P. O sea que ¿cuántas proposiciones es? Una. Entonces, 2 elevado a la 1 es igual a 2. ¿No? ¿Qué quiere decir? Que en este caso van a haber solamente dos filas. Dos filas. Una verdadera y una falsa. Caso contrario con, en este caso, que son dos proposiciones porque es P y Q. O sea que es 2 elevado a la 2 y eso es igual a 2 por 2 y eso es igual a ¿qué? A 4. Es decir, vamos a tener dos verdaderas y vamos a tener dos falsas. ¿Listo? Y como ya tenemos dos proposiciones, entonces nos reducimos, ¿cierto? A una verdadera, una falsa, una verdadera, una falsa. ¿Sí? Nos vamos reduciendo en dos. ¿Listo? Ahora, tenemos tres proposiciones, PQR. ¿Qué quiere decir? Que es, en este caso, mis estimados estudiantes, sería 2 elevado a la 3. Es decir, 2 por 2 por 2. Y 2 por 2, 4. Y 4 por 2, 8 filas. Entonces, mire que acá tenemos, si son 8 filas, quiere decir que en la primera columna, ¿cierto? Columna 1, columna 2 y columna 3, ¿cierto? Acá mira que tenemos solamente columna 1 y columna 2. Acá es columna 1. Entonces, columna 1 van a ver, si son 8 filas, van a ver 4 verdaderas, 4 falsas. En la columna 2 van a ver 2 verdaderas, 2 falsas, 2 verdaderas, 2 falsas. Y en la columna 3 van a ver una verdadera, una falsa, una verdadera, una falsa, una verdadera, una falsa y una verdadera, una falsa. Entonces, mire que allí tenemos construcción. Estimados estudiantes, ¿hay alguna pregunta? No, profe. Profe, no Excelente, muy entendí. bien. ¿Cómo? No entendí ¿No la entendiste? última tabla. Bueno, vamos a hacer acá un ejemplo, a ver. ¿Cuántas proposiciones simples tienen las siguientes proposiciones compuestas? ¿Cuántas filas tendría su tabla de verdad? Entonces, vamos a verificar esto aquí. ¿Listo? Mire que tenemos P, entonces Q, O, N. ¿Cuántas proposiciones simples tiene ese argumento ahí? 3. 3. 3 proposiciones simples. O sea, es decir, nos vamos a encontrar con 2 elevado a la 3, ¿cierto? Que sería 2 por 2 por 2, ¿cierto? Y eso sería 2 por 2, 4, 4 por 2, 8, ¿qué? Filas. Profe, una ¿Cierto? pregunta, pero ¿por qué son 3? No entendí ahí. Porque es P una, Q es la otra y R es la otra proposición. Ah, ok. ¿Sí? Miremos bueno, entonces, así es, muy bien.
Miremos el segundo argumento. ¿Cuántas proposiciones tiene? 2, ¿Por qué 2? 4. porque es S y Q y se repite 2 veces, entonces se cuenta una sola vez. Excelente, muy bien. Solamente 2. Vean, mis estimados estudiantes, ¿por qué 2? Porque S es la misma S, esta S que está acá, porque vamos a ver, esta S que está acá es la misma S que tenemos acá, es la misma proposición. Y esta, ¿cierto? Q que está acá es la misma Q que está acá. Sin embargo, la segunda Q que tenemos acá está negada. Recuerde que la negación es un operador y no un conector. Entonces, hay que tener en cuenta eso, mis estimados estudiantes. ¿Sí? Hay que tener en cuenta eso. Es la misma proposición, pero esta vez negada. Entonces, ¿qué quiere decir? Que para este ejercicio vamos a tener 2 elevado a la 2 y eso es igual a 2 por 2 y eso es igual a ¿qué? A 4 filas. Filas. Exacto, muy bien. Ahora, en la segunda, ¿cuántas proposiciones tenemos? En la tercera, perdón. 2. 2 también. Entonces serían 2 elevado a la 2 y esto es igual a 2 por 2 y esto es igual a 4, entonces filas. son 4 filas. Muy bien. Y en la última, ¿cuántas proposiciones lógicas hay allí? 3. 3. 3. Excelente. 3. 3 proposiciones lógicas, entonces 2 por 2 por 2. Eso es potenciación, ¿no? En este caso, 8. Serían 8 filas, profe. 8 filas, excelente, muy bien. Entonces, miren que acá, pues digamos que en definitiva pudimos construir, por lo menos, saber cuántas filas había. ¿Listo? A ver, ¿qué hay que tener en cuenta para la construcción de una tabla de verdad? ¿Qué es lo que hay que tener en cuenta? Entonces, primero, identificar el número de proposiciones. Ya sabemos cómo identificarlas. Segundo, reemplazar la fórmula 2 elevado a la n para saber cuál es el número de filas. Ya lo sabemos hacer. Luego, ubicar las columnas de las proposiciones simples y luego las negativas. Luego, ubicar los signos de agrupación de adentro hacia afuera. Pilas, porque nosotros sabemos que existe una jerarquía, ¿cierto? Entonces están los paréntesis, ¿cierto? Están los corchetes y luego las llaves. Esa es la jerarquía de las operaciones, así como en las operaciones aritméticas, nosotros en lógica también tenemos una jerarquía, ¿listo? Y siempre vamos a resolver de adentro hacia afuera. Utilizar las tablas de verdad de los conectores lógicos que las vimos ya, ¿cierto? Ya vimos arriba cuando hablábamos de la disyunción, conjunción y demás. Y hacer la conclusión de la tabla. La conclusión de la tabla es que esta sea una tautología, una contingencia o una contradicción. ¿Listo? Entonces, aquí pues digamos de alguna manera les traigo a colación esa jerarquía para que ustedes lo tengan en cuenta, ¿cierto? Los signos de agrupación, luego las negaciones, posteriormente las conjunciones y ya por último el condicional y los bicondicionales. ¿Listo? Bueno, entonces vamos a traer acá un ejemplo. Resulta que ustedes van a encontrar así, tal cual allí, y van a encontrar esas proposiciones. Vamos, acá es un ejemplo, ¿no? Entonces, le sale en la guía, le sale 3 proposiciones y le sale ese argumento que está allí propuesto, ¿cierto? Es decir que la primera proposición es si el América clasifica a la Copa Libertadores, entonces Q jugará más partidos y N podrá mostrar más jugadores o más jugadores. Entonces, P, entonces Q o N. Entonces comenzamos a construir, miren. A ver, la primera proposición es si el América clasifica a la Libertadores, la segunda es más partidos y la tercera es podrá mostrar más sus jugadores. Entonces, esta es la proposición P, esta es la proposición Q y esta es la proposición R. ¿Cuáles son los conectores? Entonces, la otra es el conector O. Por lo tanto, vamos aquí a identificar. Entonces tenemos proposición y conectores, ¿cierto? Entonces tenemos las proposiciones y los conectores lógicos. ¿Listo? Entonces seguimos con el segundo paso.
Vamos a ver, a mirar cuántas filas tiene este argumento. ¿Cuántos dicen ustedes así de manera inmediata? ¿Cuántas? 8, profe. 8. 8. Excelente. 8 filas. Tienen 8 filas para la tabla de verdad. Muy bien. Excelente, muy bien. Ahora entonces vamos a comenzar. Entonces, miren, tenemos 8 filas, pero al momento de organizar es importante tener en cuenta el número de columnas. ¿Por qué? Porque la primera, entonces, están las proposiciones, ¿cierto? Proposiciones. Luego están las premisas, ¿cierto? Y por último, el argumento final. En este caso, esta es proposición 1, proposición 2 y proposición 3. Esta es una premisa y este es el argumento final. ¿Por qué? Entonces, proposición 1, 1, 2 y 3. Y acá está las premisas que es P4 y acá sería P5. ¿Listo? Entonces, entendiendo esa lógica, acá sería, no vamos a poner flechita porque nos confundimos, entonces vamos a poner más bien 2 punticos. ¿Listo? Entonces vamos a poner 2 punticos. Vamos a parar. 2 punticos donde esta es P, ¿cierto? Esta es Q, esta es R, acá sería Q o R y ese sería el argumento final. P, entonces, Q o R. ¿Listo? Entonces, ahí ya habiendo identificado, mire que sabemos que hay ¿cuántas columnas? 1, 2, 3, 4, 5 columnas. ¿Listo? Entonces, comenzamos. Vamos a comenzar a construir. Entonces, si nosotros sabemos que hay 4 filas, bueno, 8 filas, entonces sería 4 verdaderas, 4 falsas. Entonces, comenzamos. Esto es mecánico. ¿Listo? Sería verdadero, 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 ¿cierto? Luego falso, 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 falso. Luego nos reducimos a las siguientes. 2 verdaderas, 2 falsas. 2 verdaderas, 2 falsas. Luego vamos a R. Una verdadera, una falsa, una verdadera, una falsa, una verdadera, una falsa, una verdadera y una falsa. ¿Listo? Entonces, ahora sí, nos vamos a las tablitas que nosotros conocemos, que es la que la disyunción, porque está el conector, ¿cierto? El conector QOR, que es la disyunción, nos dice que simplemente van a ser falsas aquellas proposiciones en donde al relacionarse sean falsas y falsas, falsa o falsa, para las cuales entonces encontraremos el siguiente resultado. Entonces, todos son verdaderas excepto estas dos. ¿Por qué? Porque QOR, QOR. Esta, ¿y cuál otra? Esta que está acá. De lo contrario, todo va a ser ¿qué? Verdadero. Verdadero. Luego nos dice que es P, entonces Q o R. Pilas, porque mire que aquí es P, entonces Q R. No es lo mismo, mis estimados estudiantes, no es lo mismo poner Q o R, entonces P, es totalmente diferente, ¿cierto? A decir P, entonces Q o R. ¿Listo? Es totalmente diferente. Entonces, hay que conservar el orden. Hay que conservar el orden. Y el orden me dice que es P, entonces QR. Entonces, en este caso, mire que estamos hablando del condicional, ¿cierto? El condicional. Y solamente va a ser falso cuando se parte de una falsedad cuando se parte de una verdad y se llega a una falsedad. Entonces, la única que va a ser falsa en este caso es, tenemos verdadero y tenemos ¿qué? Falso. De Falso. resto, todos La van a cuarta, ser profe, es falsa. exacto. Por lo tanto, esta tabla, ¿cierto? Vamos a ver acá. Esta tabla es una tabla de verdad que la denominamos como una contingencia. ¿Y por qué una contingencia? Porque esta es una tabla que de alguna manera tiene valores o su resultado son valores mezclados entre verdaderos
y valores falsos. ¿Listo? Entonces vamos a decir que mantenemos acá y entonces nos vamos a el simulador, que es lo que yo quiero que veamos en esta noche. Vamos a ver cómo podemos utilizar ese simulador. Nos dan este simulador, ¿cierto? De tablas de verdad, ¿cierto? Y entonces nos vamos a la presentación y el argumento que tenemos nosotros es P, entonces Q o R. ¿Listo? Entonces nos vamos aquí y nos dice P, ¿cierto? Entonces, entre paréntesis, ¿cierto? Q o R. Y le damos, cerramos y le damos generar tabla. Automáticamente el sistema me genera una tabla de verdad. Entonces yo vengo aquí, esta tabla es la que yo voy a tomar pantallazo y lo voy a pegar acá. Bueno, en mi trabajo. Y si nos fijamos, mire que los valores es verdadero, 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 falso, falso, verdadero, 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 verdadero. O sea que hicimos el proceso manual muy bien. Ahora, si nos fijamos, vamos a traerlo otra vez aquí. Si nos fijamos, miren que esta tabla de verdad simplemente me sirve para verificar que el proceso que yo he hecho está bien, ¿cierto? ¿Por qué? Porque me reduce el proceso. Mira, si ustedes se fijan, Q o N no está acá, ¿cierto? No se mira, no está ahí. Entonces, lo más probable es que esto siempre lo vamos a utilizar es para verificar ese proceso que nos haya quedado manualmente bien construido. ¿Listo? Entonces, eso era básicamente lo que yo les quería mostrar frente al ejercicio número 1, como ustedes deben desarrollarlo, ¿cierto? Entonces, aquí, miren, cuando estamos hablando de una tautología, es porque el valor totalmente de la tabla, todos sus valores son verdaderos. ¿Listo? Esos son totalmente verdaderos. Si estamos hablando de una contradicción, en este caso, esta proposición, perdón, esta proposición que está acá es una contradicción porque todos sus valores de verdad son falsos, son falsos. Y es una contingencia, como en el caso de nosotros que nos dio aquí, que era una contingencia, es porque hay valores de verdad y valores de falsedad también propuestos allí. ¿Listo? Entonces, para que lo tengamos en cuenta, mis estimados estudiantes, porque esto va a ser, pues, objeto de visualización en la tarea 1. ¿Listo? Para el punto número 2, pila porque este aún es más fácil. Me dice lo siguiente. Dice, definir cuáles son las proposiciones simples que intervienen en el argumento. Luego, identifica los conectores que intervienen en el argumento. Luego, construir el lenguaje simbólico correspondiente al argumento y luego determinar si el argumento es una tautología, contradicción o contingencia a través del simulador. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, nos dan este argumento. ¿Sí? Nos dan este argumento. Nos dicen, si Daniel entrena ajedrez 6 horas diarias, entonces Daniel tuvo un buen desempeño en el torneo internacional. Y si Daniel tuvo un buen desempeño en el torneo internacional, entonces Daniel recibirá posiblemente el trofeo de las grandes ligas. Si y solo si Daniel entrena ajedrez 6 horas diarias, entonces Daniel recibirá posiblemente el trofeo de las grandes ligas. ¿Listo? Entonces nosotros comenzamos y traemos, identificamos las proposiciones. Dice así, definir cuáles de las premisas que intervienen, cuáles son las premisas o proposiciones que intervienen allí, ¿cierto? Entonces, comenzamos. Mire que allí identificamos las mismas proposiciones, ¿cierto? Daniel entrena ajedrez 6 horas diarias. Luego, Daniel tuvo un buen desempeño en el torneo internacional. Entonces, nos venimos acá, Daniel tuvo un buen desempeño en el torneo internacional y Daniel tuvo un buen desempeño en el torneo internacional. Y luego, Daniel recibirá posiblemente un torneo de las grandes ligas. Entonces, Daniel recibirá posiblemente un trofeo de las grandes ligas y Daniel recibirá posiblemente un trofeo de las grandes ligas. Y ahí hemos identificado las premisas o proposiciones. ¿Listo? Eso es lo que nos está diciendo ahí en cuanto al primer
criterio para poder cumplir con ese punto. Luego nos dicen, identifiquemos los conectores que intervienen en el argumento. Entonces, si nos vamos aquí, ¿qué conectores? Entonces, ¿cierto? El IN, ¿cierto? Sí, solo sí. Esos son los conectores que... Entonces, acá mira, conectores de entonces la conjunción, el condicional, que es el entonces, y el bicondicional, que es el sí y solo sí. Luego, yo como ya leo de manera detallada este argumento, si Daniel, nuevamente ya lo leo de manera detallada, ¿cierto? Entonces, el argumento construido acá es P entonces Q y Q entonces R, sí y solo sí, P entonces R. Este es el argumento que sale de un lenguaje natural como es este, ¿cierto? A un lenguaje simbólico como es el que teníamos. Y luego ya, por último, nos remitimos al simulador de la UNAD, que ya lo vimos, ¿cierto? Lo ponemos en el simulador, ¿cierto? Lo ponemos en el simulador y lo que hacemos nosotros, mis estimados estudiantes, es verificar si es una contingencia, si es una contradicción o si es una tautología, ¿cierto? Recordemos que la tautología es cuando todas son verdaderas, la contradicción es cuando ambas, o cuando con contradicciones cuando todas son falsas, o contingencias cuando hay una mezcla entre valores de verdad y valores de falsedad. ¿Listo? Y con eso entonces ahí tendríamos el desarrollo punto número 2. ¿Listo? Y con eso entonces finalizaríamos el CIPA del día de hoy, mis estimados estudiantes. Si tienen alguna duda al respecto, entonces los escucho. Ya para los puntos 3 y 4 nos estaríamos viendo dentro de 15 días para desarrollar el otro CIPAS para que puedan concluir de la mejor manera esta actividad, entendiendo pues de que hay bastante tiempo, sin embargo, no podemos dejar todo para lo último. Si tienen alguna duda en particular, me pueden escribir por Teams o por correo electrónico o por el correo campus o pueden de alguna manera enviar el trabajo por cualquiera de esos medios. Yo lo único que les voy a pedir muy amablemente es que esta, digamos, por ejemplo, si me quieren compartir el trabajo por Teams, yo le voy a decir, se lo corrijo, se lo realimento, pero les pido muy amablemente que lo suba al foro y que diga que ese trabajo ya fue realimentado por parte del tutor. ¿Por qué? Porque resulta de que muchas veces yo les hago la realimentación, pero cuando vuelvo a ver el foro, pues lo han vuelto a subir allá pidiendo realimentación cuando yo ya se las he dado. Entonces estoy haciendo doble trabajo. Entonces, o me lo envían por este medio o por correo, yo lo realimento, les envío las correcciones si las hay, y si no las hay, les digo, por favor, les pido muy amablemente que suban el trabajo al foro, ¿cierto? O los puntos que me hayan enviado al foro y que digan que ese trabajo ya fue realimentado por el tutor. Entonces, los escucho, mis estimados estudiantes. ¿Sí? ¿Sí, Carol? Buenas noches, profe. Las preguntas que colocaron, por ejemplo, que dicen que en cada CIPAS tenemos que colocar y que mínimo 100 palabras de lo que se dio ahí, que dijeron y esas cuestiones, y que para el trabajo número 3, yo no entiendo eso, profe. ¿Eso dónde lo escuchaste? ¿En alguna webconferencia? En un grupo de pensamiento lógico y matemático. No, no, no. En el caso mío, estoy hablando de manera muy particular en el grupo de nosotros, que somos 185 estudiantes del curso de pensamiento lógico. Ustedes no tienen que hacer ningún tipo de informes de ningún CIPAS. Los CIPAS, en este caso, hay que recordarles que son círculos de interacción y participación, ¿sí? Que nos permiten socializar el desarrollo de la guía de trabajo que tenemos. Entonces, nosotros no vamos a pedir ningún informe frente a eso. Simplemente ustedes lo van a tomar como una herramienta para poder desarrollar la guía. Entonces, no es un trabajo adicional. Lo que pasa es que en la tarea 3,
pide que ustedes hagan parte o durante el proceso de formación, durante este periodo académico, participen en un evento institucional, ya sea nacional o internacional, como por ejemplo el workshop de ciencias básicas que se desarrolló y que yo les envié información para que, para que entraran, se inscribieran, participaran, pues que tomaran de allí unas capturas. Ahí igual queda, por ejemplo, la grabación en YouTube para que hagan un análisis, porque va a haber un punto donde dice que tienen que participar de un evento como esos. Entonces esa era la información que se les pedía a ustedes que la tuviesen para el desarrollo de la tarea número 3, pero los IPAs no hay que hacer ningún tipo de informe. ¿Vale, Carol? Ah, bueno, profe, gracias. Yo estaba perdida con eso. Vale, tranquilo, no hay problema. José Gabriel. No te estoy escuchando, José. Tienes como dificultad con él. Ahí, Sí, dale. profe, que si era con respecto a eso también de mi compañera, pues yo no pude participar de este por motivos laborales. ¿Cuándo volverán a haber otra conferencia de esas? Pues, José, tienes que estar muy pendiente de cualquier evento que se haga, porque, digamos, esa era una oportunidad genial, porque solamente era inscribirse y como era una transmisión en vivo en YouTube, lo único que tú podías era poner a reproducir el celular y tomar unos pantallazos y listo. Pero pues digamos, no sé en qué trabajes, sin embargo, tienes que estar muy pendiente. Yo, llegado el caso, llegas a saber de otro evento internacional o nacional que se haga en la UNAD, le comparto esa información, le comparto a todos aquellos que de pronto quizás están como tú lo estás, entonces, para que solucionar eso al respecto. ¿Listo, José? Ah, vale. También yo en uno de esos ejercicios que vi, porque cuando hay dos proposiciones que son falsas ambas, ¿por qué da verdadero? A ver, ¿tú entraste tardecito o entraste temprano No, no temprano. Bueno, creo que eso yo lo expliqué, ya lo traigo aquí otra vez a colación. Eso depende del Es que hubo conector lógico. hubo un momento que intervine, pero sí, como tenía los audífonos, hasta ahora me doy cuenta que la bocina de mis audífonos está dañada, por eso no me escuchaba. Vale. No sé si de pronto en esa o en dónde. No, más en la otra, más atrasito. ¿Más atrás? Sí, más, ¿Ahí? no, más atrás, era, No, pues digamos ahí no hay. Tiene que ser no, sí. adelante. ¿En esta construcción o en dónde? Sí, era una así, parecía que habían dos que eran falsas, era un texto y pues ambos daban falso. Y después que ponía verdadero, yo dije, pero ¿por qué? O sea, eran dos textos así corticos. ¿A ese? Creo que ¿El es ese. bicondicional? Ese, sí. No, lo que pasa es que lo que pasa es que el bicondicional nos dice lo siguiente, mira. Si ambas son falsas, la respuesta es ¿qué? Verdadera. ¿Qué tenemos? Exacto. Entonces, 1 más 1 A, es igual ¿a qué? ¿Sí? A a 3, es 2. falso. Y martes no es un agujero negro, por lo tanto es falso. Entonces, si yo tengo falso, sí, solo sí, falso, entonces su resultado me va a dar ¿qué? Verdadero. Verdadero. Listo. Ah, listo, profe, gracias. Listo. Wilson, Fiona, ¿cómo estás?
Profe, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Un placer saludarte. Profe, yo tengo una pregunta y es que al foro tú colocaste unas fechas para nosotros poder publicar los ejercicios, pero si ya uno ya ha Ajá. avanzado, No. ¿puedes mandarte el Word directo al foro? Sí, de una, no hay problema. Era lo que decía ahora rato. O sea, por ejemplo, si llegado el caso, hay personas muy curiosas, sé que en este grupo lo hay, que ya han trabajado, o sea, es decir, ya están trabajando en el desarrollo de la guía y de hecho ya han terminado, ¿cierto? Entonces, si ya han terminado, pues lo pueden subir al foro, no hay ningún problema. Yo le hago la realimentación y no es necesario que me suban 4 documentos. Súbame en un solo documento con el desarrollo de los 4 ejercicios, que no hay ningún problema. Yo considero como los 4 aportes. Ahora, sí le pido, creo que Fiona, yo te hice una recomendación en el foro, que la información Que no me la sea en enviaras en PDF, Word. profe. Sí. Entonces, es importante que me la envíe en Word para poder hacerle la realimentación pertinente. ¿Listo, Fiona? Sí, profe, listo. Y los Entonces demás ya yo también. en la noche te monto los 4 que ya los hice para esperar retroalimentación, aunque ya me retroalimentaste el primero, ¿viste? Vale, Gracias, profe. perfecto. ¿Listo, muchachos? Vale. Listo, muchachos. De todas maneras, les recomiendo muy amablemente se apersonen de cada uno de las ayudas pedagógicas que les pongo de manifiesto allí, entendiendo que eso es un material que se ha construido precisamente para contribuirle a ustedes de manera significativa en el desarrollo de esta guía. No siendo más, espero tengan una excelente noche, cuídense mucho y estamos en contacto cualquier cosa. ¿Listo, chicos? Chao, profe. Claudia, Muchas ¿tienes? gracias. Bueno, chao, chao, chicos.